Buenas tardes, bienvenido a la última jornada de esta Mega Josei, organizada por AREI, la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines. De parte de las 5 universidades que organizamos estas jornadas en formato virtual, esperamos hayamos podido brindarles conocimientos y herramientas útiles como futuros profesionales. En el día de hoy nos acompaña el ingeniero electrónico señor Gustavo Javier Meschino, nacido en Balcarce, quien es doctor en Ingeniería con orientación electrónica. Además, es profesor adjunto con dedicación exclusiva. Trabaja en el Laboratorio de Bioingeniería del Instituto de Investigadores Científicos y Tecnológicas en Electrónica desde 1998. Sus temas académicos de interés se centran en aplicaciones de inteligencia artificial en bioingeniería. A continuación va a disertar sobre el tema bioingeniería, qué es, para qué nos sirve y qué se espera. Muy bien. Buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpe que tengo acá doble monitor, tengo que mirar las dos cosas a ver si está todo saliendo bien. Gracias a los chicos que organizaron esto, a los que me invitaron especialmente para esto. Está buenísimo que tengan inquietudes de que gente les explique distintos enfoques de lo que están estudiando, de aplicaciones concretas, de lugares donde quizá ustedes terminen trabajando, sobre todo los estudiantes me refiero, y que no conocen, porque en la carrera no se puede ver todo lo que hay, así que me parece un excelente emprendimiento hacer estas cosas, ¿no? Bueno, hoy me toca a mí, en el caso particular de este tema que es la bioingeniería, que suena tan lindo, pero que muy poca gente en general conoce bien de qué se trata. Entonces, bueno, mi misión hoy es eso, es darles un poco el panorama de en qué consiste la bioingeniería. Nada que no puedan encontrar en sitios web o en lugares si uno busca un poco en internet, pero voy a intentar mostrarles también, o más particularmente, desarrollos locales, desarrollos en los cuales mi grupo y mi gente de trabajo, con quien yo comparto la jornada laboral, digamos, ha ido realizando, estudiantes de mi facultad o gente conocida, como para que sea algo más concreto, ¿no? Y lo bueno es que durante el desarrollo de estos minutos que vamos a compartir, les voy a mostrar muchas ideas que han sido concretadas por estudiantes también, ¿no? Durante su desarrollo de la carrera. Bueno, mi nombre es Gustavo, como bien me presentó recién Brenda, Gustavo Meschino. Ahora transmito desde Mar del Plata, trabajo en la Universidad Nacional de Mar del Plata, también de ahí abajo, en la Facultad de Ingeniería precisamente. Bueno, el instituto, que depende también de CONICET, además de la universidad, es de investigaciones en electrónica y la bioingeniería es uno de sus temas de trabajo. Yo me desempeño en un laboratorio que se llama justamente de bioingeniería. Bueno, esa es la gente del laboratorio, no somos muchos, somos 10 personas, de formaciones diferentes, ahí van a ver un poco más porque incluyo a otros que trabajan con nosotros. La mayoría somos ingenieros electrónicos porque en la facultad está la carrera de ingeniería electrónica, pero tenemos también bioingenieros. Fabricio es bioingeniero, Azul es bioingeniera, que creo que está ahí escuchando también. Y con interrelación constante con médicos, acá puse a Gerardo y a Cecilia, que son anestesiólogos que trabajan con nosotros, entre otros, ¿no? Lo primero que vamos a ver es el tema interdisciplinario que involucra esta ciencia particular que es la bioingeniería, así que no es extraño que en nuestro laboratorio haya médicos, biólogos, bioquímicos e incluso profesionales de otras ramas que parecieran no tener nada que ver con la ingeniería, como gente que trabaja en neurociencias o psicólogos, y todo se mezcla en una misma disciplina que es lo que voy a intentar transmitirles hoy. En el laboratorio tenemos como si fueran 2 líneas especiales de trabajo, particularizadas, que es el diseño de equipos biomédicos en particular, pero bueno, digamos del hardware de la bioingeniería. Para eso hay gente que sabe más de hardware que de software, y al revés, gente que quizá trabajamos más en software que en hardware, y ahí viene el procesamiento de señales, el procesamiento de imágenes. Bueno, y mis temas en particular van más por el lado del diseño de sistemas automáticos de soporte a las decisiones más bien clínicas, médicas. Yo utilizo las técnicas de inteligencia computacional, que es uno de los temas que nos gustan a muchos de los integrantes,
impulsados hace muchos años por la doctora Isabel Pasoni, que es actualmente la directora del laboratorio. Bueno, todo esto está, decía, en Mar del Plata. Esto para que vieran de dónde viene la experiencia que les voy a mostrar un poco también, ¿no? Bueno, primero vamos a ver un poco la idea de interdisciplina y desde dónde viene esto, ¿no? Por ejemplo, año 1500. A alguien se le ocurrió que tenía que inventar algo para volar, o la idea esa del hombre que quería volar. Y hoy sabemos que hay ideas desde hace tanto tiempo como ese que están viendo ahí, y Leonardo da Vinci dejó sus proyectos, sus ideas, y está su nombre, ¿no? Leonardo fue el precursor que abrió un montón de líneas de cosas creativas, ¿no? Bueno, ahí tenemos una máquina para volar que inventó da Vinci, y tiene su nombre. Más tarde, bastante más tarde, esto es 1500, esto es 1900, los hermanos Wright, Wilbur y Oliver, crearon algo más concreto, como ese planeador que está ahí, para sus primeros intentos de ver cómo manejar el tema del aire y demás, y que el avión pudiera sustentarse. Y también sabemos que eso se debe a estas dos personas que tuvieron esa creatividad en particular. Antes la tecnología era manejable así, o las ideas podían venir de una sola persona porque eran sumamente revolucionarias, pero a su vez eran relativamente simples, ¿no? O sea, enormes ideas, pero con la simpleza que involucraba el poco grado de desarrollo. Si miramos un avión en estos tiempos, eso es un avión del año pasado, de este año, bueno, más o menos, para observar la cantidad de cosas que tenemos en ese tablero, ahí vamos a ver sistemas de instrumentación, sistemas de medición, sistemas de control, sistemas que tienen que tener cierto grado de inteligencia, entre comillas, para ayudar a tomar decisiones o a incluso automanejarse. Bueno, si miramos todo eso, los sistemas mecánicos, los sistemas electrónicos, los sistemas químicos, cómo funciona la turbina, el motor, las alas, los alerones, cómo se abren, cómo se cierran, ¿podemos decir que todo esto fue diseñado por una persona? ¿Podemos darle un nombre al diseñador de esto? Evidentemente no, y evidentemente tampoco podemos decir que esto fue creado por una sola disciplina. Hay muchísimas disciplinas que tuvieron que involucrarse e interrelacionarse para el diseño de un avión con la idea de como hoy lo conocemos. Miren esto, una radio Carina, esto es 1970. Esta radio la usaba mi papá, mi abuelo, en los años 70, 80 para escuchar AM, y en sí constituía una tecnología que era bastante fácil de comprender. Incluso ahí se ve el circuito, en nuestra asignatura de circuitos en electrónica mostramos cómo funciona esto, y es absolutamente manejable. Nosotros vemos acá incluso los componentes y aprendemos a saber cuáles son los más importantes, por qué están, cómo funcionan. Ahora, veamos el satélite SAOCOM. ¿Cuánta gente tuvo que intervenir acá? Ahí se ve solamente un pedacito del equipo que trabajó en esto. ¿Cuánta gente de cuántas disciplinas tuvo que trabajar en conjunto para que un satélite saliera y estuviera en órbita y fuera diseñado por manos conocidas, por manos argentinas? Muchísima gente, de muchísimas especialidades, incluso de distintos centros, el INVAP, la Comisión de Actividades Espaciales que está en Córdoba, distintos lugares, distintas formaciones, distintas responsabilidades. Imposible decir que una persona fue la creadora del satélite. En cambio, bueno, como les mostraba recién la radio humildecita, podemos decir que 2 o 3 diseñadores de Noblex, por ejemplo, hicieron posible ese desarrollo. Acá es imposible, se mezcla quién hizo las cosas y sobre todo qué formación tenía el que hizo las cosas, ¿no? Bueno, la idea es transmitir ese concepto de que ya no podemos trabajar en individualidad y que la formación que estamos requiriendo para los terribles sistemas con la complejidad actual se va diluyendo cada vez más, ¿no? Otro ejemplo un poco más cercano a lo que hoy vamos a ver, que tiene que ver más con lo que se denomina bioingeniería. Acá está Marie y Pierre Curie, quienes hicieron las primeras pruebas con radio para obtener la imagen de adentro del cuerpo, un gran desafío para el comienzo del siglo XX. Bueno, tienen su nombre, sabemos que fueron ellos los que investigaron en eso, bueno, tanto que pagaron su investigación con su vida porque no sabían la peligrosidad de los elementos radiactivos con los que estaban trabajando,
conocemos su historia, conocemos de qué nacionalidad eran, e incluso conocemos también su formación, la podemos buscar en Wikipedia. Esto es radiografía, una radiografía básica. Si nos vamos al principio que utilizaron ellos, la tomografía tiene la misma idea principal, utilizar un componente radioactivo para poder introducirse dentro del cuerpo y darnos una imagen de lo que está pasando adentro. Pero miren lo que es un tomógrafo, por mencionar solamente un equipo médico. El tomógrafo tiene sistemas de control mecánico, sistemas de control electrónico, sistema automático de la dosis de radiación que el equipo está inyectando al paciente, configuraciones. El control está aislado de donde está el equipo propiamente, entonces hay también transmisiones vía cable o vía otros medios. Y todo esto, otra vez, con lo mismo igual que les estaba mostrando lo anterior, es imposible saber quién fue el diseñador de un tomógrafo solamente. Tiene que trabajar un equipo interdisciplinario que tiene componentes de ciencias aplicadas, como podría ser el motorcito que hace girar a uno de los componentes del equipo, o de ciencias básicas, como es la matemática que se necesita para hacer esta reconstrucción a partir de las señales, ni hablar de estas reconstrucciones tridimensionales, colorearlas. Ahí hay mucha matemática, y el principio que hace funcionar el tomógrafo es físico, así que no se puede aislar las distintas disciplinas que tienen que trabajar en conjunto. Bueno, ¿y la bioingeniería? ¿Qué viene a ser la bioingeniería entonces? Evidentemente persigo eso, ¿no? Llegar a que la bioingeniería es una interdisciplina, constituye una ciencia en sí misma, pero no se puede decir que venga de un solo enfoque básico. Entonces no podemos separar esas palabras que están ahí en esa nube: la matemática, la anatomía, física, mecánica, biología, la medicina como parte fundamental de dónde surge la bioingeniería, la electrónica, las ciencias de los materiales. Bueno, es imposible separar todo eso. Entonces no podemos imaginarnos a la bioingeniería como una disciplina de un solo carácter, digamos. Acá tenemos que meter a todos los profesionales, todos los que puedan aportar, tienen que estar involucrados en esta ciencia, que vamos a llamar bioingeniería. En particular, como dice bio, está bien que lo pensemos por el lado de que necesitamos una parte más biológica, entonces podemos pensar en médicos, biólogos, y la parte de ingeniería, la cuestión más aplicada de todo esto, la parte de la electrónica, de la mecánica, de la informática, pero desde el punto de vista de la ingeniería. Es imposible separar las dos cosas y, por lo tanto, no podemos pensar en una competencia. Bioingeniería involucra también a los sistemas médicos. Bueno, entonces tenemos a los médicos por un lado, a los ingenieros por otro, y competimos a ver quién es el que aporta más o quién es el protagonista en esto. No, no tenemos un protagonista acá. Tenemos que trabajar en conjunto para lograr el avance en el sentido que ojalá quede claro para dónde va la bioingeniería. En particular, pensamos a la bioingeniería con fuertes aplicaciones en la medicina, que es lo que más nos toca. Pero no hay que cerrarse que no es el único aspecto de la bioingeniería como ciencia total. Bueno, podemos pensarlo así. La ingeniería como una ciencia que seguramente muchos de los presentes están estudiando, dado que esto está organizado por estudiantes de ingeniería. Apuntamos con las ciencias exactas, las ciencias de física, matemática, etc., preservar, mejorar, restaurar el bienestar humano en general. Por supuesto, no vamos a entrar en la discusión que la ingeniería puede ser utilizada para cuestiones negativas y demás. No es de lo que trata lo que hoy vamos a compartir. La verdad que las carreras de ingeniería lo que persiguen es mejorar la vida humana, ¿no? Por otro lado está la medicina, que en realidad procura lo mismo. Intenta mejorar la salud humana, pero no viene por el lado precisamente de las ciencias exactas, viene más bien por el lado de las ciencias biológicas. Ahora, no se puede separar absolutamente porque todos sabemos que los médicos trabajan con gráficos, con estadística, con conceptos químicos. Las células, sin ir más lejos, tiene involucrada electroquímica, así que tampoco se puede separar el estudio de las ciencias exactas y viceversa. Un ingeniero que se quiere desempeñar en este ámbito no puede dejar de conocer cuáles son esos fundamentos con los que el médico o el
profesional que está interactuando trabaja. Bueno, esto se aplica en realidad en cualquier aplicación de la ingeniería, y hoy a mí me está tocando mencionar a la medicina como una de ellas, pero sabemos que hay miles de aplicaciones y lugares donde un ingeniero puede manifestarse como tal, ¿no? Bueno, y la bioingeniería mezcla estas dos cosas. El texto dice exactamente: preservar, mejorar, restaurar la salud integral. Ahí empleamos un poco el concepto, ahí metemos también lo vegetal, lo animal, lo ambiental y lo humano, por supuesto, aplicando las ciencias exactas y las ciencias biológicas. Esto se necesitó tanto, o vamos viendo que se necesita cada vez más, y por eso es que justamente existen las carreras de bioingeniería propiamente. Pero esto no inhibe a que los ingenieros que fuimos formados en otros ámbitos pongamos a disposición lo que nosotros aprendemos por el lado de la bioingeniería. Pero bueno, es fundamental saber que existe la carrera de bioingeniería y, como les comentaba, incluso tenemos algunos trabajando con nosotros. La taxonomía de la bioingeniería, la taxonomía significa algo así como una clasificación ordenada, discutible. Estas cosas no... Estamos hablando de una ciencia que surgió hace relativamente poco tiempo, digamos desde 1960, por ahí, que se empezó a hablar de esto de la bioingeniería. Así que esta taxonomía, esta clasificación es discutible. Esto se puede ver distinto en otros lugares. Podemos imaginarnos a la bioingeniería como una ciencia que involucra a todas esas otras que recién estuvimos viendo, todas al mismo tiempo, metidas ahí en el libro más grande, digamos. La ingeniería biomédica es una subdivisión de la bioingeniería en términos generales, que apunta un poco más específicamente a la medicina, que hoy vamos a ver más que nada aplicaciones por ese lado, que es lo que les voy a intentar transmitir. E incluso es tan grande el panorama de la ingeniería biomédica que incluso hay carreras que se llaman ingeniería biomédica, justamente. Por ejemplo, la carrera que se estudia en la Universidad Favaloro se llama ingeniería biomédica, no se llama bioingeniería. Sin duda, ellos tienen más apuntada la carrera a la parte médica que a los otros aspectos. Más chiquitito estaría la ingeniería clínica, que se especializaría en el centro de salud propiamente, las cosas que pasan en el centro de salud, como podría ser desde la creación del centro en sí, hasta la gestión del equipamiento que tiene involucrado el centro de salud y el día a día de los equipos. Hoy no es posible que separemos lo que necesita la ciencia médica de lo que ofrece la bioingeniería. Por supuesto que el médico es el encargado de estar en contacto directo con el paciente, pero no podemos separar, es imposible decir que un centro de salud funciona por la medicina como ciencia única. Imposible. No es posible que en un centro médico no haya personal más que técnico, personal profesional que esté a cargo de los diferentes equipos que ya no son de complejidad sencilla. Incluso a veces se terceriza eso y ni siquiera está el encargado de la parte esta técnica en el centro de salud, sino que directamente se contrata una empresa. Pero es indispensable tener la intervención de la ingeniería dentro del área de salud. Ahora lo vamos a ver en fotos y todo. Después, dentro de la ingeniería clínica, por supuesto, va a haber sus subespecialidades, como la parte de gestión, la parte del diseño de algún tipo de equipamiento específico, el mantenimiento del equipamiento específicamente, o el equipamiento de las instalaciones, los gases medicinales, las cosas más macro que hacen a la instalación del centro ese de salud. Ya les digo, esto puede ser discutible, ¿no? Podría ser que en otro lugar se vea con otro enfoque, ¿no? Y después hay otros términos que tienen involucrada bio, como la bioinformática, la biotecnología, la biología molecular. En realidad todo viene de los mismos lados esto, ¿no? Son subciencias que forman parte de la bioingeniería. Lo que pasa es que se hacen tan relevantes algunas como la bioinformática, que incluso hay carreras que son específicamente de bioinformática. Ya que la menciono, la bioinformática sería el estudio con la matemática de la parte genética, de la parte de la matemática involucrada en la biología de última generación, que requiere una formación sin duda específica también. O sea que tenemos muchos términos que empiezan con bio, la mayoría adaptables al término de la bioingeniería.
no voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero cuidado también, ¿no? Porque dentro, como bioingeniería suena a cualquier cosa que tenga que ver con la vida, existen también estas cosas, ¿no? Instituto de Bioingeniería Cuántica. Y ahí ya entramos en un terreno en el cual esto no lo podemos involucrar como ciencia. No hay publicaciones científicas que mencionen algo que es bioingeniería cuántica, y menos un sistema terapéutico y educativo. Yo no voy a discutir que esto le puede hacer bien a mucha gente, que existe, pueden buscarlo y van a encontrar, pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la bioingeniería. Esto va por otro lado, son estudios que no pertenecen a la ciencia, digamos. Solamente lo menciono porque el hecho que diga bioingeniería no quiere decir que sea la ciencia bioingeniería. No entiendo el concepto de bioingeniería cuántica ni qué hace este instituto. Por lo menos separémoslo absolutamente de lo que hoy vamos a ver como la ciencia de la bioingeniería. Solamente lo menciono, eso es absolutamente discutible, pero lo que no es discutible es que la orientación científica, bueno, no está en ese tipo de enfoques, ¿no? La bioingeniería no es ayudar a la relajación o esoterismos o cosas que no están bien definidas. La bioingeniería es una ingeniería, como tal es una ciencia, y sigue el método científico. ¿Dónde puede trabajar un bioingeniero? Cuando digo bioingeniero, amplíen la mente, porque, bueno, supongo que al ser organizado este evento por estudiantes de ingeniería industrial en particular y de otras ingenierías en general, no tiene por qué haber bioingenieros, ¿no? Nadie podría decir, yo nunca voy a trabajar en ese lugar, porque para eso somos ingenieros, para trabajar donde la vida nos lleve, digamos, ¿no? Bueno, la parte médica es un área de interés muy fuerte, entonces nadie puede decir, yo nunca voy a trabajar en esto, yo voy a trabajar en otra cosa. No sabemos, por ahí nos tocan o trabajar como parte del trabajo, o como todo el trabajo, o como un evento, un tiempo nada más. Una posibilidad son los laboratorios, que bueno, a mí me toca de cerca porque es donde yo me desempeño, digamos, ¿no? Tenemos laboratorios de bioingeniería con ese nombre o similares, ¿no? No sé, medicina, ingeniería aplicada a la medicina o similares. Los laboratorios son en general áreas de investigación, ¿no? Acá tenemos alumno, docente, acá tenemos algún investigador que está probando él mismo su propio casco para tomar señales electroencefalográficas. Acá tenemos un estudiante de bioingeniería que está trabajando con algún paciente que es voluntario para algún estudio que están haciendo ellos. En este caso es alguien que está en silla de ruedas, seguramente extrayendo señales del cerebro para probar posibilidades del control de la silla a través de esas señales. Bueno, vamos a ver varias de estas aplicaciones. Así que un bioingeniero o ingeniero especializado en esta área podría trabajar simplemente en investigación. Simplemente, quiero decir, sin un objetivo específico más que la producción del conocimiento, que sería, bueno, mi caso, ¿no? Yo trabajo en un laboratorio en el cual intentamos tener nuevo conocimiento a partir de experiencia, datos, información, estudio, interrelación, etc. Lo segundo podría ser el trabajo en empresas. Cuando un bioingeniero trabaja en empresas, generalmente se dedica al desarrollo de equipamiento, al desarrollo de algorítmica, a la reparación, a la asistencia, a la formación de la gente que va a usar esos equipos. Y en este caso hay que polarizar, digamos, la formación para el trabajo específico en un determinado tipo de equipo. Es imposible conocer a todos los equipos, ¿no? Y acá hay trabajo para todos, ¿no? Para trabajo del que le gusta la parte técnica específicamente, el que le gusta la parte de gestión, del equipamiento, de manejar la vida útil del equipo, el valor residual de los equipos, que acá estamos hablando de, por lo general, son dispositivos que valen muy caros, y es muy importante prever el mantenimiento, que suele ser carísimo, y prever el costo bueno, que el equipo pueda reemplazarse a través del valor residual, qué vamos a hacer con el equipo cuando termine su vida útil, etc. Todos estos son bioingenieros jóvenes trabajando en empresas concretas, ¿no? El trabajo en centros de salud es un área importantísima en el que el bioingeniero está contratado por el centro de salud. Esto es lo que les decía recién, que no puede dejarse de lado. Está buenísimo que sean los médicos los centrales de la escena, porque son los que tienen la responsabilidad del paciente directa, ¿no? Pero nada todo lo que está en el centro de salud
casi nada ya puede funcionar sin el apoyo de los bioingenieros. En estos tiempos en particular, en el cual las terapias intensivas están invadidas de pacientes, contagios de COVID, bueno, el cuidado que hay que tener para trabajar y demás, los bioingenieros están igual de expuestos, ni más ni menos, que los médicos que trabajan en el centro de salud. Las terapias intensivas son lugares donde hay muchos equipos de altísima complejidad y que monitorean al estado del paciente, ¿no? De monitores, sensores, bueno, respiradores. Bueno, es imposible dejar de pensar en el equipo técnico que maneja esas cosas. Y cuando digo técnico no me refiero solamente a soldar y a sacar el tornillo, sino a tener una idea mucho más acabada de cómo funcionan los equipos, y ahí se requiere un grado de profesionalidad muy fuerte, ¿no? Todos estos chicos y chicas, y no tan chicos, se desempeñan en centros de salud y, bueno, el grado de agotamiento que tienen en estos tiempos es el mismo que tienen los médicos que están trabajando todo el tiempo, ¿no? Porque el equipo se necesita sin parar, ¿no? Todas estas fotos nos las mandaron hace relativamente poco tiempo con motivo del bioingeniero, que fue el día del bioingeniero, que fue hace poquitito. Así que son bioingenieros en acción y exactamente en estos meses, ¿no? Muchos con la misma cara de agotamiento que tienen los médicos porque no dan abasto a satisfacer la demanda que requiere también al utilizarse tanto los equipos. Bueno, se van rompiendo más los equipos, se van haciendo cada vez más exigentes en lo que se va necesitando, ¿no? Bueno, ahí se ven las distintas áreas en las que los ingenieros trabajan, se ven respiradores, bueno, máquinas de laboratorio, máquinas de anestesia, de todo. ¿Cómo estamos en el país, en Argentina? En los años 60, años 60 y poco, 60 y más, Argentina ya tenía su gente trabajando, gente que dio un gran impulso a la bioingeniería incluso a nivel internacional, ¿no? En el 68 ya teníamos un instituto, yo no había nacido todavía, pero ya había un instituto de ingeniería biomédica en la Universidad de Buenos Aires, fundada por el ingeniero Rocha, que falleció ya, y el doctor Valentinuzzi, que es ingeniero de origen, pero muy interesado y muy especializado en el área médica, abrió un laboratorio de bioingeniería en los 70s bajos, en la Universidad Nacional de Tucumán. Digamos que ahí estuvieron los orígenes de la bioingeniería en nuestro país. En el 1979, se funda la Sociedad Argentina de Bioingeniería. Cuando en el mundo todavía era muy nuevo todo esto, la verdad que Argentina pisó muy rápido el tema de la bioingeniería y el avance fue realmente muy interesante. Desde entonces, la gente que trabajamos en estos temas nos nucleamos en esta sociedad, que bueno, recién les mencionaba que fue creada a fines de los 70s, y hacemos un congreso anual, y somos cada vez más y cada vez más estudiantes, lo cual es muy, muy incentivante, ¿no? Ver cuánta gente trabaja en este ámbito, ¿no? Este es el congreso de 2015 en San Nicolás. Este es el congreso que se hizo este año, justito antes de que empezara el aislamiento. Esto es en Piriápolis, en Uruguay, y acá la cantidad de asistentes fue enorme. Si bien esto fue en Uruguay, Uruguay es una regional de la Sociedad Argentina de Bioingeniería, por eso el congreso lo hicimos allá. Pero el mensaje también es que la cantidad de gente que trabaja en esto es notablemente cada vez mayor, y la cantidad de estudiantes que intervienen es muy, muy notable. Bueno, esto sería un poco lo que tiene que ver con la ciencia, lo que tiene que ver con cómo estamos en el país, y lo que voy a hacer ahora es intentar mostrarles cuestiones, como les decía, locales de cosas que hemos ido haciendo nosotros o gente que conozco, para que se hagan una idea real de en qué consiste la bioingeniería. Básicamente, si vamos a hablar de sistemas de adquisición biomédica, nos referimos a algo que extraiga una señal del cuerpo, humano en este caso, a través de un sensor biomédico, que lo transmita a un dispositivo que permita visualizar, almacenar, procesar. Esta transmisión podría ser por un cable o podría ser por medios inalámbricos, que lo hace bastante más interesante desde el punto de vista que el paciente puede estar lejos del dispositivo que visualiza o almacena.
Cuando procesamos esos datos, eso que sacamos del sensor, obtenemos información útil y esa información tiene que ser realimentada al usuario. No al usuario directamente, sino para beneficio del usuario, me refiero, ¿no? A través del médico, a través del profesional que está utilizando el equipo. Eso es el fundamento basiquísimo de un sistema de adquisición que no tiene por qué ser uno. Vamos a ver ahora un montón de las posibilidades de estas. Por ejemplo, el electrocardiograma, que todos conocemos. Todos nos habremos hecho un electrocardiograma alguna vez en la vida. Ahí tenemos el corazón que emite una señal eléctrica. Esa señal es captada por un sensor, un transductor, si es necesario. En este caso no transduce porque ya es corriente. Lo que pasa es que es corriente de iones y la tenemos que traducir en corrientes de electrones que vayan por un cable. Entonces para eso están esos electrodos. Eso los conectamos a un sistema electrónico que amplifica esa señal, porque esta señal es muy chiquitita. Para los de la parte más técnica, esto sería una señal de 1 milivolt más o menos, y necesitamos amplificarla para poder por lo menos transformarla a digital. Eso implica que la señal tenga ya algunos volts, así que estos amplificadores tienen que ser de mucha ganancia. Vamos al dispositivo para visualizar y procesar la señal y sacarle la información y demás. Este es más o menos el esquema un poco más concreto de que vimos. El tipo de señal que queremos adquirir, con qué la tomamos, vamos al equipo que la amplifica, adquiere y muestra para, bueno, darnos la información, ¿no? El paciente está bien, el paciente está mal. Algunas señales son identificables con el ojo del profesional médico y otras no, otras requieren un procesamiento y para eso también están las técnicas que la bioingeniería propone. Ejemplo concreto, en nuestro laboratorio trabajamos muchos años en esto, que es la variación de diámetro arterial. Acá se pone en el paciente un sensor que está ahí puesto, es absolutamente no invasivo. Bueno, nosotros no trabajamos con técnicas invasivas, es decir, que tengamos que pinchar o cortar al paciente. De hecho, los probamos entre nosotros, así que no estaríamos dispuestos ni en condiciones de hacer otra cosa. Sí con el asesoramiento médico constante, ¿no? Este es un sensor que se pone en el área de palpación de acá de la muñeca, de la arteria radial. El sensor es capacitivo, entra a un equipo y lo que hace el equipo es graficar, a través, bueno, de creatividad interna, graficar cómo se mueve la arteria. Si lo hace muy variando rápidamente, no tan rápidamente. Entonces lo que se ven es que las curvas, esto sería un latido cardíaco, a lo largo de un solo latido, las curvas tienen distinta forma según está la arteria más rígida o menos rígida. Por ende, para pacientes sanos, para individuos sanos, la forma de onda de una persona muy joven, menor a, digamos, 30 años, no vamos a discutir acá qué es ser joven, adulto y anciano, ¿no? Pero más o menos, es diferente la forma, decía, a un adulto y diferente a la forma de onda del anciano. Acá está la interrelación de la bioingeniería bien fundamentada en la parte ingenieril de la parte médica. Los ingenieros podemos hacer todo el equipo de desarrollo, podemos ver esta forma de onda bien limpia porque le sacamos el ruido, se ve muy bien en el monitor, le puedo sacar sus parámetros, me fijo cuánto tiene de alto esta onda respecto de esta. Esta lomita que tiene acá es una reflexión, cuánto mide, bueno, puedo hacer un montón de cosas matemáticas y con la onda, digamos. Y después el médico nos ayuda a dar una interpretación a eso. Así es como se adquiere el conocimiento nuevo, ¿no? Bueno, con estas señales uno podría conocer estas formas de onda con un sistema automático, por ejemplo, de inteligencia artificial, que conozca cuál es la forma de onda de un joven, de un adulto y de un anciano, y después preguntarle a ese sistema cuando viene un nuevo paciente a ver a cuál se parece, ¿no? Entonces esto puede constituir un sistema de diagnóstico, por ejemplo, de una rigidez arterial precoz. Bueno, según los estudios que vamos haciendo, vamos buscando distintas aplicaciones de estas señales de variación de diámetro arterial. Por ejemplo, para detectar hipertensión, estos son trabajos que hemos ido presentando en distintas ocasiones, en revistas o en congresos. Podemos detectar la hipertensión antes de que sea medible por el aparatito de medir la tensión arterial. O dislipemia, es decir, la parte del colesterol. ¿Qué efecto tiene la dislipemia en la rigidez arterial? Podemos dar una estimación de una edad arterial.
podemos analizar por qué en los ancianos esa onda reflejada llega en distinto momento que en los jóvenes, medir la velocidad de propagación de la onda sanguínea cuando sale del corazón y va para el resto del cuerpo. Evaluar el riesgo cardiovascular de distintas poblaciones, en este caso comparando ese trabajo en particular, poblaciones rurales y poblaciones urbanas, porque ahí tenemos diferencia de alimentación, diferencia de actividad. Bueno, y todo esto parte de un área absolutamente técnica que sería adquirir la señal. Procesar la señal viene por un lado del área, si se quiere, más del software, y después la interpretación y demás viene de la parte médica, pero todo influye para llegar a la salud, en definitiva, poblacional, ¿no? Así que esta es una aplicación concreta y actual de lo que la ingeniería puede dar. Así vamos a ir recorriendo muchas señales diferentes para que abramos nuestra mente, sepamos las cosas que se pueden hacer con los equipos y con el procesamiento de la información que esto da. Un poco de señales respiratorias. Con esto trabajamos mucho nosotros en nuestro laboratorio porque tenemos mucha interrelación con profesionales que tienen que ver con la anestesia y ahí, bueno, es muy importante poder monitorear la actividad respiratoria y en lo posible, y ojalá, de forma no invasiva, sin meter un catéter, por ejemplo. Entonces acá tenemos señales de flujo y presión de aire, caudal y presión. Y estos son sensores que se compran, se crean, acá es donde la ingeniería va al máximo, ¿no? La creatividad para entender o pensar cómo puedo adquirir esa señal que sale del cuerpo y verla en un aparato, ¿no? El sensor o el transductor es lo más importante, en definitiva, del equipo biomédico. Siempre pasa por un amplificador, en este caso va a una laptop o máquina portátil, y después la vamos a utilizar para visualizarla. Acá vemos un equipito que fue generado originalmente por un estudiante de ingeniería, ahora ya ingeniero, y bueno, que Gonzalo, que trabaja en el laboratorio, siguió su desarrollo para mejorarlo, para achicarlo, para aumentar la forma en que se ven las señales. Y esto a veces no hay otra forma de probarlo que en in situ, ¿no? En el quirófano. Así que a veces nos puede tocar a los ingenieros entrar en un quirófano. Quizá uno pensó nunca en la vida, yo no tengo nada que ver con eso, y resulta que la vida lleva a que uno tenga que estar en ámbitos en los que nunca pensó que iba a estar, ¿no? Así que acá nos tocó algún día ir con la laptop y con todo el equipito, con consentimiento, por supuesto, informado del paciente, que en ese caso estaba siendo intervenido, para tomar las señales respiratorias en anestesia. No nos vamos a anestesiar uno de nosotros para probar el equipo, ¿no? Y a su vez lo que hay que ver son las señales reales. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que estamos estudiando acá? Estamos viendo, además de la señal grande de presión o de flujo aéreo, estamos viendo qué hace el corazón en la señal respiratoria. Estamos intentando estudiar hace muchos años, porque es un tema muy complicado, esto que se llama oscilaciones cardiogénicas, generadas por el corazón, que antes se pensaba que era porque el corazón aplastaba o estaba muy cerquita de los pulmones y los movía. Es como que se mete la señal del corazón adentro de la señal respiratoria. Esto es un electrocardiograma, estas son señales de presión y de flujo, no tienen nada que ver, pero sin embargo la señal del corazón se mete en la señal respiratoria. Bueno, después se descubrió que no tiene nada que ver. Yo separo el corazón del pulmón y la señal sigue estando. O sea que acá estamos trabajando, aprendiendo de la fisiología cardiorrespiratoria con las señales, ¿no? O sea que imagínense que todo esto es imposible de separarse del médico, ¿no? Todo el tiempo. Bueno, y estas señales son la nueva generación de las anteriores que están tomadas con mucha más precisión, gracias a lo que siguió con el trabajo. Esta es una señal de la presión, no de la presión sanguínea, de la presión del aire en la vía después que salió de la boca, digamos, o en el último tramo. Esto es un sensor de presión, y acá tenemos señales de volumen y flujo, o caudal, tomados por esto, que es un medidor específicamente de eso. Y una se deriva de la otra por matemática. Integrando una, obtenemos la otra. O sea que todo lo que aprendimos de integrales y demás, en matemática al comienzo de la carrera, sirve. Se usan para monitorear cómo está el estado de un paciente. Todo esto apunta a dar información adicional al profesional que está, por ejemplo, anestesiando un paciente. Así que eso es monitoreo más bien. Lo que les voy a comentar ahora trata de otro aspecto que es la asistencia
por ejemplo, cuando no puedo mover una parte del cuerpo, cómo hacer mover una prótesis u otro aparato que me ayuda o me asiste. Por ejemplo, señales cerebrales. Las señales cerebrales podrían ayudar a controlar. Imagínense a alguien que no puede mover nada más que o la cabeza o ni siquiera, o sea, solamente tiene su actividad cerebral y sus ojos funcionando, por ejemplo. Cómo controlar un teclado en pantalla. Esto es un proyecto final de hace unos años, también ya por supuesto recibidos de ingenieros los desarrolladores, en el cual se extraen señales cerebrales, unas poquitas señales cerebrales, no todas las que se adquieren con un casco, y con esas señales cerebrales se detecta qué está viendo el que tiene conectado el sistema. Se ve mirando solamente hacia la computadora, en este caso, bueno, acá está Pablo, que tiene conectado los electrodos atrás en la cabeza, por acá viene el cable que va a la notebook, y está mirando un sistema en particular en la pantalla, un sistema que se ve así. Esto es un teclado. Estos 4 cuadraditos titilan, pero lo hacen a distintas frecuencias. Entonces, el sistema, a través de la señal cerebral, sabe cuáles de estos 4 cuadrados está viendo el que está usando el equipo. Al detectar cuál cuadrado está viendo, bueno, se le indica al sistema con un entrenamiento que lleva un tiempito, qué fila quiero seleccionar, qué tercio del teclado quiero seleccionar y cuál es el carácter que quiero seleccionar. Este Hola Mundo está escrito sin tocar absolutamente nada, solamente mirando la pantalla. Y no es coincidencia que acá Pablo tenía puestos los electrodos en la parte de atrás. Acá se ven un poquito mejor. En la parte de atrás de la cabeza, que es donde está la corteza visual del cerebro. Entonces la señal que emite el cerebro justo en esa zona tiene que ver directamente con lo visual. Entonces, yendo un poquito más a lo técnico, la frecuencia de la señal cerebral coincide con la frecuencia que el ojo está viendo. Como ven, es creatividad, ¿no? Hay que sacar la señal del cuerpo que nos ayude a manifestarse para controlar o hacer algo con otro equipo. En este caso, el teclado es en pantalla. Acá hay otra, esto no es nuestro, no fue creado por nosotros, pero estamos en este camino. Intentamos sacar señales musculares ahora, no señales cerebrales. Con estos electroditos que están ahí adentro no se clavan, solamente están en contacto con el brazo. Se puede saber, supónganse una persona que no tiene el brazo o no tiene el antebrazo, las terminales nerviosas y musculares que tiene el extremo del brazo pueden ser adquiribles, como se ve acá, procesables e interpretables. Con esa interpretación de la señal mioeléctrica podría, por ejemplo, controlar una prótesis. Estos no son sistemas de ciencia ficción ni cosas que sean terriblemente complicadas de elaborar. Esto requiere un desarrollo, pero son técnicas que ni siquiera son de altísimos costos en componentes. Lo que es muy difícil es sintonizar para que todo funcione, ¿no? Pero en este caso, el esquema es el mismo, ¿no? Hay la idea de sacar la señal del cuerpo que ayude decodificadamente a controlar, por ejemplo, una prótesis como está en este caso. Ahí se ve una prótesis completa. Esto no está desarrollado en la Universidad Nacional de Mar del Plata, sino que viene de otra universidad. Y ahí se ve la lógica necesaria electrónica, el cablerío que conecta la parte de los actuadores de la prótesis. Y acá estarían los sensores, que son superficiales, como se ven, no hay una aguja clavada. Es un sensor, un electrodo de contacto nada más, que está puesto en la parte de donde se puede sacar la señal muscular. Si el antebrazo no existiera, esta señal seguiría existiendo de todas maneras. Bueno, estos son desarrollos típicos de bioingeniería muy interesantes y, bueno, al alcance de cualquiera que haya estudiado ingeniería que pueda aprenderlos. Obviamente esto es un prototipo. Imagínense todo esto bien desarrollado en la parte estética, en la parte de diseño industrial. Bueno, el equipamiento final sería sumamente interesante. Para que vean que no todo sale de los laboratorios de bioingeniería, esto viene del laboratorio de comunicaciones, esto viene a ser una tesis de doctorado con una aplicación específica, y lo que acá hizo Alejandro Uris hace unos años fue un prototipo de un audífono programable, cuya tecnología está absolutamente disponible en lo que tenemos en el país. Los audífonos suelen ser
componentes que al ser tan pequeños, tan integrados, son caros, ¿no? Bueno, acá este está desarrollado con componentes que se pueden conseguir a nivel local, y esto de bajo costo siempre va a estar entre comillas, porque el bajo costo, digamos, un equipo biomédico no solamente tiene el costo de los materiales, sino el costo de fabricación, el costo de homologación, el costo de saber que eso no es peligroso para quien lo va a utilizar, etcétera, etcétera. Y todas esas etapas de prueba también tienen su costo, ¿no? En este caso es un audífono programable que bueno, es absolutamente conocido por quien lo diseñó, y esto tiene particularidades como filtros, por ejemplo, para el audio que le está llegando, algunas partes de terapia, por ejemplo, que provocan un sonido para aislar o para cancelar un sonido que molesta, que está generado no físicamente, sino por un problema en el sistema auditivo. Bueno, con sus prestaciones, digamos. Esto es diseñado a nivel local. En general, los dispositivos de adquisición, nosotros procuramos que la novedad esté en la creatividad del sensor, y sobre todo que el sensor sea de bajo costo. Entonces, está bueno a veces incursionar en cosas que ya se conocen de otro lado, pero aplicado, en este caso, a estos sistemas biomédicos. En este caso, hay microfonitos muy, muy chiquititos, como los que utilizan los teléfonos celulares, que tienen un agujerito muy pequeñito, el micrófono es muy chiquitito, de tecnología MEMS. Esto es de micromecánica, mecánica muy chiquitita. Todo esto tiene un tamaño mínimo, fíjense, comparada con una moneda chiquitita, es muy, muy pequeño, y además son baratísimos, valen $1 cada microfonito de esos. O incluso hay otros micrófonos que son como una pastillita, que ahora les voy a mostrar alguna aplicación también. Bueno, utilizando estos micrófonos y mucha creatividad, y siempre basándose en cosas que hicieron los otros, nosotros no se inventan las cosas de cero. Normalmente proponemos aportes a lo inventado, ¿no? Eso no es copiar, eso es avanzar, ¿no? Tomar lo que hizo otro y avanzar. Este es un equipito muy, muy prototipado, digamos. Todo esto se puede hacer mucho más chiquitito, mucho más mínimo. Se pone un microfonito del tipo MEMS en este tubito que va al final del tubo endotraqueal de un paciente que está anestesiado, ¿no? Entonces vamos a utilizar el microfonito baratísimo como sensor de presión. De hecho, un micrófono es eso, es un sensor de presión. A través de filtrados y de integraciones logramos obtener la señal de presión y la señal de flujo como en el sensor que les mostré antes, pero con un micrófono comuncito, barato y pequeñito. Para los que cursaron materias que tienen que ver con señales y demás, bueno, acá se utiliza toda la parafernalia que hayamos estudiado en señales para sacar, por ejemplo, esto, que es la señal respiratoria que está metida, la señal del ciclo respiratorio que está metido en todas estas señales. Lo sacamos esa tendencia, aislamos pedazos de la señal, le sacamos el ruido y todas esas cosas para tener características propias de qué es lo que está pasando en la vía aérea de un paciente anestesiado. Si todo eso, además le hacemos otros procesamientos para mostrar información adicional, lo que hacemos es tener un sistema de monitoreo mucho más concreto. Acá tenemos, por ejemplo, muchos ciclos respiratorios y el promedio de todos, que queda más limpio y más analizable a ver qué está pasando. Con creatividad también podemos poner un microfonito adentro de un sistema que sea medio como estanco. Entonces tendríamos un sensor de presión adentro como de una camarita de goma, ¿no? Si eso lo ponemos bien fuerte en la muñeca, lo utilizamos de sensor de cómo se está moviendo el área de la muñeca. Entonces, otra vez analizamos la variación de lo que pasa en el pulso arterial, en esa zona que es cómoda, digamos. Aprovechamos la arteria radial que pasa casi a flor de piel, y a través de un simple velcro metemos este sistemita. Lo único que tiene esto conectado acá es el micrófono y mecánicamente un arito de goma que lo hace estanco. Y con suerte y con buen procesamiento logramos obtener la señal de pulso arterial, con algunas limitaciones y demás. Pero una señal tomada de forma sencillísima, a muy bajo costo y procesable después. Aunque esto podríamos discutir si la forma de la señal arterial es buena. Acá se ve una forma similar a la que hoy les había mostrado al comienzo, pero aunque más no sea, esto es una forma
baratísima y sencillísima de tomar la diferencia entre latidos, o sea, la frecuencia cardíaca. Bueno, trabajando bastante se ve las componentes de la señal de pulso, por lo menos al comienzo. Después hay otras limitaciones que, bueno, las cosas que son demasiado lentas, el micrófono no las puede captar y demás. Pero los ciclos de las señales de pulso son realmente buenos. Ahí se ven muchos ciclos de un mismo paciente que están puestos unos encima de otro para que se vea que se sigue más o menos la misma tendencia. Por ejemplo, este rebote que se ve acá, esta lomita que se ve ahí, si yo automatizo el análisis de esa lomita, con algunos números que se sacan de eso, tengo un indicador de estado arterial. Entonces, bueno, de ahí puede salir información muy interesante para estudiar. Acá se ve la diferencia que hay entre individuos femeninos y masculinos. No es la misma forma de onda porque la presión ejercida por la sangre es distinta, la ubicación de la arteria es distinta y hay otras cosas que hacen que haya diferencias. Bueno, todo esto con un buen caudal de información se utiliza como fuente de entrenamiento de sistemas, por ejemplo, de inteligencia artificial, de inteligencia computacional, para diagnóstico siempre y para monitoreo. Y con un sensor muy parecido también con el microfonito podríamos sacar sonidos cardíacos. El micrófono es distinto por una cuestión de que tiene características distintas, pero la idea es la misma. Entonces ahí podemos sacar sonidos cardíacos. Esto viene para una aplicación muy interesante que es sabiendo cuánto tarda la señal cuando sale del corazón, es decir, cuando se produce el ruido cardíaco. Acá dice sonidos cardíacos, que es más precisa la palabra, porque no es ruido como lo interpretamos en ingeniería, es un sonido, ¿no? Mido cuándo empieza el ruido y mido cuándo el pulso llega a la arteria radial. Eso me permite calcular el tiempo que tarda la sangre en llegar desde el corazón hasta la muñeca. Y adquiriendo esas dos cosas simultáneas, eso se llama tiempo de tránsito. Hay muchos indicadores que eso puede llegar a ayudar a monitorear la tensión arterial, la presión arterial que nos toman por afuera, que por ahora la única manera de medir la presión arterial en vivo, quiero decir en tiempo real, es metiendo un catéter adentro de una arteria. Como eso evidentemente no es algo práctico, muchas aplicaciones tienden a intentar hacer eso. Las aplicaciones que en el teléfono dice que miden la presión arterial, por ahora son más mentira que otra cosa. Es una estimación basada en cómo la luz atraviesa el dedo, la luz del LED del teléfono atraviesa el dedo y cómo la camarita adquiere esa luz que rebotó y demás. Pero la verdad es que por ahora es mentira, es literalmente mentira. Bueno, eso es un poco de falta de ética total de quien está vendiendo ese tipo de aplicaciones. Son estimadores de la presión arterial, pero de ninguna manera están midiendo presión. En este caso tenemos entes físicos más exactos, ¿no? Entonces acá se ve cuando se efectúa el comienzo del latido a través del sonido cardíaco, comienzo del latido, y cuando el pulso llega a la muñeca a través de este piquito que se ve acá en la señal del pulso. Este tiempo es el tiempo de tránsito y eso sí, científicamente está comprobado que hay una relación directa con la presión arterial. Pero es muy difícil de hallar esa relación justamente del tiempo de tránsito y la presión arterial. Estamos trabajando en eso hace bastante tiempo ya. Y con los sonidos cardíacos y pulmonares, ahora le agregamos los sonidos pulmonares de la respiración, ¿no? Que se miden en lugares, bueno, que ya están estandarizados, ¿no? Auscultación cardíaca y auscultación pulmonar. En este caso, Santiago Anzorena, que se recibió a fin del año pasado con este proyecto, puso, bueno, cuando digo puso, hablo en tercera persona del singular, pero sepamos que es siempre con ayuda, ¿no? E interrelación de cosas que pasaron antes y gente que lo asistió, ¿no? Estos microfonitos que se llaman Electret, que son pastillitas, son muy chiquititos también, entran a este equipo, entonces este equipo puede monitorear al mismo tiempo sonidos cardíacos y pulmonares. ¿De dónde salen los requerimientos de estos equipos? Salen de los interesados, ¿no? En este caso es un médico cordobés, en este caso, para eso sirven los congresos, en que uno conoce qué necesita la gente y quiénes le pueden brindar la solución, para monitoreo de bebés, o sea, pacientes chiquititos, por lo cual todo esto está hecho para que pueda ser utilizado en tamaños muy pequeñitos, y con todo el monitoreo al mismo tiempo. Acá se ve un micrófono que está puesto en la parte cardíaca,
y acá se ven el micrófono que está puesto en el corazón y en 4 lugares de los pulmones. Se ven todos al mismo tiempo, y esto vendría a ser como si fuera un oído electrónico, una cosa así, que se puede monitorear por horas. Se guarda toda la información y eso va a sacar información precisa de estados pulmonares cardíacos e incluso de patologías que no tienen que ver directamente con estos sistemas, que va mucho más allá de eso, desde la parte médica. La telemedicina, todo lo que vimos recién podría ser aplicado con el concepto de telemedicina, que vendría a ser la separación de donde está el paciente, desde donde se adquiere o se mira de donde se mira la señal, digamos, no de donde se adquiere. Eso está en el paciente. Pero sí desde donde llega y se mira. Hoy con el tema pandémico y con el tema de la telemedicina estamos a full, porque ojalá pudiéramos monitorear un paciente sin que el paciente tenga que ir al centro de salud, sin que el paciente tuviera que asistir continuamente a donde está el médico y viceversa, ¿no? Bueno, las consultas online ahora están a flor de piel, ¿no? Ojalá el médico que tiene la consulta online pudiera ver información adicional del paciente. En este caso, les muestro un equipo que tiene que ver con transmisión de una señal cardíaca, podría ser cerebral también, pero esto es más difícil por dónde ubicar los electrodos, ¿no? Con las mismas etapas de siempre, de amplificación y demás, pero acá pasamos por Internet. O sea, entonces sube a un servidor, a través de un servidor que se puede llamar en la nube, cloud, o un sistema específico de conexión a Internet, y el usuario, que en este caso sería el médico, que está lejos del paciente, podría recibir lo que el paciente está mandándole en tiempo cuasi real. No es tiempo real, tenemos todos los retardos del sistema. Bueno, pero en este momento ustedes también tienen un retardo desde que yo hablo hasta que ustedes me escuchan en YouTube, y no por eso el sistema deja de ser en tiempo real. Tenemos una interacción casi constante. Un retardo similar podría ser lo que ocurre cuando al médico le llega el electrocardiograma del paciente. Si el paciente tiene instrucciones de cómo ponerse estos electrodos o se los deja puestos, entonces llama al médico cuando tiene algún síntoma o algo así, y el médico o lo atiende telemédicamente o captura la señal para mirarla después, pero a distancia. Eso es lo que sería un sistema de telemetría. Este sistema lo hicieron 2 alumnos en la facultad que utilizaron precisamente la conexión a Internet. Facilísimo de manejar, de modo que no se requiere ser un super experto en el equipo para utilizarlo, solamente con la conexión adecuada a Internet por red, y lo mismo para el paciente que está emitiendo. Ese es un electrocardiograma que está siendo recibido en una computadora que está en cualquier lugar del mundo y que no tiene necesariamente que ver con dónde está el paciente. Con el mismo enfoque, ahora estamos trabajando en el laboratorio, está trabajando en particular Gonzalo y Marcelo, 2 de los integrantes, con un sistema que transmite remotamente un sistema de uroflujometría. Es decir, cuando uno va a hacer pis, la orina, cómo sale el flujo y el caudal, digamos, de la orina y cuánto se va acumulando de orina son 2 magnitudes que hacen el diagnóstico, ni más ni menos. Como los equipos de un flujómetro, como es este. Lo tendría que tener el médico en su lugar de trabajo. El paciente tiene que hacerse el estudio en el lugar de trabajo. No es cómodo, se puede hacer uno solo, hay muchas limitaciones. Un sistema de este tipo sería ideal para que el paciente pudiera tener este equipo en su domicilio y pudiera hacer todas las tomas que quiere. Cada micción, cada vez que va a hacer pis, el uroflujómetro lo puede registrar y el médico lo puede ver en simultáneo o desfasado un ratito después. Esto tiene 2 posibles visiones. Una sería, bueno, el diagnóstico. El médico ya conoce cómo tendría que funcionar, cuál es la curva de flujometría que ahora les voy a mostrar, etcétera, etcétera. Pero la otra es adquirir conocimiento también. Cómo el uroflujómetro aporta con sus señales al estudio de distintas patologías que pueden ser del propio sistema excretor o no, o que tienen que ver con otras patologías que incluso pueden ser cerebrales. ¿Por qué? Por la sensibilidad o precisión que tiene este equipo. Acá se ve la señal de volumen de la orina que fue saliendo y cómo dinámicamente fue saliendo. Por supuesto, todo esto está 2020, está recién en creación, por ende es mejorable totalmente. Pero lo bueno es que el equipo
está conectado para que la señal pueda ser enviada vía la nube. Entonces, acá está recibida en un teléfono común, conectado a Internet, en tiempo real. Ahí se ve la señal de volumen y la señal de caudal, que es el equivalente a esta y a esta. El equipo, para que se vea cómo funciona, acá tenemos un videito que lo vamos a usar dentro de un tiempito. Ahí se ve, está probado con agua, por supuesto, cambiando el flujo, y esta computadora está lejos, está en otro lugar que no tiene ni siquiera cerca, está conectada a Internet simplemente. Ahí está cómo varía el volumen que se va acumulando y cómo varía dinámicamente el flujo en tiempo real. Cuando el flujo cesa, acá se va a ver que no hay más, no se mete más agua, acá el caudal se pone en cero y el flujo y el volumen, digamos, llega a su máximo. Este tipo de sistemas telemétricos sería lo ideal si cuanto más portable fuera, ¿no? Los sistemas portables, bueno, es lo mejor que nos puede pasar. Ahora voy a empezar a acelerar, dado que ya son las 6, para mostrarles otras aplicaciones, pero no quería dejar de profundizar en la parte de equipamiento. Bueno, este es un equipo de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que directamente, también proyecto final de muy buen nivel, que también está armada la parte de amplificación y la parte de visualización en un teléfono, por ahora con Android, que funciona en forma real, ¿no? O sea que el paciente podría adquirirse su propia señal de electrocardiograma y variación de la frecuencia en su casa y mandárselo al médico vía streaming o vía mail o algún otro medio, ¿no? Estas señales son exactamente así como son adquiridas en el teléfono. Un caso particular de telemetría también. Para no quedarnos solamente en la parte de adquisición de señales, que en realidad es de lo más importante, de lo más relevante, digo, a lo que estamos trabajando nosotros, no olvidemos otras facetas de la bioingeniería. El procesamiento de imágenes, tenemos un laboratorio específico de procesamiento de imágenes. En la parte médica es en este momento fundamental. Estas son imágenes ecográficas. Detectar patrones en la ecografía de forma automática sería un desafío espectacular y en eso estamos trabajando, tanto desde el punto de vista de la inteligencia artificial, como del laboratorio de bioingeniería, como del laboratorio de procesamiento de imágenes propiamente. En este caso lo que se hace es conseguir imágenes con inquietudes médicas. Nosotros trabajamos con el Instituto Radiológico, con el Centro de Estudios Digestivos, entre otros, que nos proveen imágenes de distintas modalidades. Estas son resonancias, esto es una biopsia de médula ósea, esto es una imagen endoscópica, otras resonancias, ecografías, de todo tipo de imágenes. Y el trabajo de la bioingeniería está en hacer detecciones automáticas. Por ejemplo, en este caso la biopsia se pinta de colores, se ve el tejido de las trabéculas que se llaman, que es el pedacito de hueso, la parte de grasa, la parte de tejido hematopoyético, y se cuantifica cuánto hay de cada uno en forma objetiva. Esta es una de las cuestiones de la bioingeniería fundamentales, ser objetivo en los estudios. Imagínense procesar, no sé, 1000 biopsias que están guardadas en un centro de salud y tirar estos porcentajes que pueden tener error, puede haber errores de detección y demás, pero siempre van a ser objetivos. Y nosotros hemos demostrado que a veces un sistema automático promedia lo que dicen por lo menos 5 expertos, y lo bueno es que lo hace siempre igual y que no se cansa, ¿no? Bueno, los sistemas automáticos sirven para eso. Esto es un sistema cerebral que detecta las distintas áreas del cerebro. Esto es un sistema que no detecta nada, solamente, y nada más y nada menos, muestra de una manera más clara una visión de una cámara endoscópica, resaltando partes que el médico le interesa ver, o simplemente cambiando el contraste y resaltando brillos que en la cámara común no se ven claramente, lo cual descansa un montón el ojo del médico y evita el estudio de lo que no hace falta, digamos, ¿no? Para no dejar afuera a la gente de biomateriales, que se lo merece y que no puede no estar en una conversación de bioingeniería. En el INTEMA, es el Instituto de Tecnología de Materiales, que funciona en mi facultad, pero hay otros en el país, no muchos, pero hay centros que trabajan en materiales, también abordan el tema de la bioingeniería desde otro punto de vista totalmente distinto.
Acá está Florencia Montini Bagliarín, que trabaja en la creación, por dar un ejemplo de sus aplicaciones. Esto es una especie de impresión 3D, es en realidad, pero no es una impresora 3D como la que ahora estamos conociendo. A través de este sistema que se llama electrospinning, crea vasitos sanguíneos con un material específicamente investigado para esto, con el objetivo de reemplazar pedacitos de arteria o pedacitos de vena que tendrán aplicación lo más médicamente en el corto y mediano plazo. Y todo esto es bioingeniería a full aplicada y no tiene necesariamente que ver con la parte electrónica. Eso les quería comentar. Si bien el sistema tiene control electrónico, partes mecánicas, el conocimiento de Florencia no es reemplazable desde su visión de ingeniera especializada en materiales, ¿no? Bueno, como aplicaciones ya vimos muchas. Vamos a ir cerrando el tema hablando qué tipos de aplicaciones hemos visto. Tenemos lo que tiene que ver con monitorización. En este caso vemos varias magnitudes al mismo tiempo, la aireación pulmonar, lo que seguramente todos conocen por alguien cercano que padezca diabetes, monitorearse en este caso la glucemia, a lo cual también en la facultad hay un proyecto específicamente de eso en el laboratorio de comunicaciones, que ojalá se pudiera controlar la glucemia sin tener que pinchar el dedo todo el tiempo, ¿no? Y ese es un estudio muy interesante que se está realizando. Monitoreo. Esta sería una de las principales aplicaciones de la bioingeniería. Otra aplicación es el diagnóstico, o sea, facilitar el diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, segmentando esta imagen, no sé, detectando automáticamente si el líquido que contiene esta cápsula y el que contiene esta son iguales o no son iguales, son patológicos, no son patológicos, lo cual ayuda al diagnóstico, a la decisión médica o a la investigación. Imagínense estas señales que le comentaba, tomar cientos de señales en gente sin enfermedades, gente con dislipemia, gente con diabetes, gente con hipertensión, para ir sabiendo cómo se pueden utilizar estas señales para el diagnóstico. Pero eso no lo saben los médicos, no lo sabemos nosotros, es investigación. Esto conduce a esta disciplina muy interesante que es la medicina basada en la evidencia, basada en los datos, que no necesariamente es el estudio de cómo funciona todo, porque a veces no damos abasto. Utilizamos la base de datos, de imágenes, de información terribles que generan los equipos y sacamos explicaciones basadas en los datos. Y a veces no sabemos por qué funciona eso, por qué sacamos esa información, pero la extraemos. Decimos, esto es patológico. Y la explicación de por qué es patológico a veces queda en un segundo plano. No digo que no sea importante, digo, queda en otro plano. Es otra manera de ver la medicina. La medicina basada en la evidencia es una de las principales aplicaciones que se impone día a día, ¿no? Porque no damos abasto a estudiar tanta información que los equipos nos dan. Bueno, la asistencia y la rehabilitación es una de las ramas de la bioingeniería muy importante, que va directamente relacionado, por supuesto, con la parte médica y que nos conduce a la utilidad que tiene la bioingeniería. Entonces, esta charla se llamaba ¿qué es la bioingeniería? ¿Para qué sirve? ¿Y qué se espera de la bioingeniería? Bueno, que ya lo estuvimos viendo. ¿Para qué? Se lo pueden ir imaginando, ¿no? Con todos los equipos que les fui mostrando. Y bueno, ¿y qué esperamos? ¿Qué nos espera? ¿Qué se espera de la bioingeniería, no? El paradigma de dispositivo médico, imagínense cómo cambió en los últimos años, ¿no? Porque antes los equipos eran propiedad del profesional que los sabía utilizar, por lo general un médico. Hay terribles equipos enormes como son los tomógrafos, los resonadores magnéticos, las cámaras de PET, pero esos son casos particulares de equipos de altísima complejidad. Pero hoy por hoy todos tenemos la posibilidad de tomar un electrocardiograma en el celular, ¿no? Así que vienen por este lado los nuevos paradigmas de dispositivos médicos. ¿El celular es un dispositivo médico? No, en principio no es. Pero ojo que ya no es mentira. Ya podemos tomar un electrocardiograma con excelente resolución y enviárselo al médico y lo tenemos en el bolsillo. Lo tengo acá, el mío, ¿no? Entonces, bueno, la portabilidad es uno de los paradigmas que se vienen y ya están entre nosotros del dispositivo médico. La usabilidad para que cualquiera lo pueda utilizar ya no es algo tan difícil de manejar porque tenemos la pantalla táctil, otro tipo de información y demás.
hay equipos y se están imponiendo cada vez más que se pueden llevar encima. Por ejemplo, sensores incorporados en la remera. Entonces, podemos monitorear una persona que vive sola, un anciano que vive solo, por ejemplo, a través de lo que tiene puesto en su ropa. Le monitoreamos la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca, el movimiento, sabemos si se cayó, por ejemplo, si está de pie, si está acostado. Acá hay un gran paradigma de trabajo para la monitorización y un gran paradigma ético, ¿no?, sobre la privacidad de las personas, ¿no? Esto lleva involucradas las dos cosas. Lo bueno es saber todo lo que está pasando con el paciente y el respeto de su individualidad, ¿no? Y la movilidad, los equipos cada vez son más portables, por suerte. Antes era inimaginable un ecógrafo, por ejemplo, que lo pudiera llevar a mi casa un rato el médico y después volverse a su casa. Ahora, y de esto, es más, hay transductores ecográficos que se conectan directamente a algunos tipos de teléfono. Así que el paradigma de dispositivo médico, gracias al terrible avance de la bioingeniería, es casi evidente que va por ese lado, ¿no? Bueno, así que todo esto es lo que estuvimos viendo, ¿no? ¿Para qué está la bioingeniería, ¿no? Para sacar información de los datos, monitorear, asistir al diagnóstico, rehabilitar el tratamiento, detectar patologías incluso antes de que el médico las pueda ver de otra manera, investigación y gestión del equipamiento, por poner un ejemplo de las cosas que se pueden hacer en el centro de salud propiamente. Ahora, ¿qué esperamos de la bioingeniería para terminar esto? Esta frase del doctor Favaloro lo tuvimos en el Congreso de Bioingeniería de 1999 y nos decía muy claramente esto: los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías. Sin duda este es que se espera de la bioingeniería, ¿no? Mucha tecnología, mucho software, mucho hardware, mucha creatividad, mucha medicina y mucha ingeniería, pero el desafío es que las cosas se vayan haciendo cada vez más simples de obtener para que esto no sea un beneficio para pocos. Cuando nosotros en ingeniería diseñamos cosas, si tuviéramos en cuenta esto, seguramente la creatividad se nos abriría un poco más y también esa devolución, sobre todo los que estudiamos en universidades públicas, de qué es lo que estamos aportando, ¿no? Bueno, la bioingeniería tiene una relación muy explícita en esto, pero en realidad todas las ingenierías tienen esto. En la bioingeniería en particular se espera esto, que no sea un delirio para pocos, sino que estas cosas estén presentes para todos. Entonces, estos son los desafíos, esto es lo que se espera, que la bioingeniería colabore en la mejora de la calidad de vida, entendida en términos generales, por el lado de la medicina y por el lado de la biología también. Que ayude a las enfermedades, bueno, esto pesa un montón en estos tiempos, ¿no? El desarrollo de la vacuna, por ejemplo. Ahí estaba involucrado no solamente la parte tecnológica de la medicina, sino también todos los que puedan aportar con su conocimiento. Curar enfermedades o por lo menos seguir las enfermedades y mejorar el diagnóstico y el tratamiento. Y por supuesto, y no me puedo aislar de la frase del doctor Favaloro, que llegue a todas las personas. Estos son los desafíos, lo que se espera de la bioingeniería. Bueno, con esto espero haberles dado un panorama general de lo que es la bioingeniería y dónde estamos parados los que trabajamos en estos temas. Les agradezco nuevamente muchísimo que se hayan interesado por este tema. Y bueno, esto es solamente un aspecto y de última es la opinión personal de mi experiencia y la de mis compañeros de trabajo, ¿no? Sepan que hay mucho más para decir, hay mucho más enfoques de esta misma ciencia y que bueno, esto da para mucho más que lo que pudimos compartir esta tarde. Esta fotografía es de una toma fantástica de un atardecer en mi ciudad de Mar del Plata y fue fotografiada por él, un ingeniero también que se desempeña muy bien en la fotografía, que es Sergio Moya. Bueno, muchas gracias. Quedo atento a que ahora abran los micrófonos lo que Brenda. Y bueno, vamos a hablar de lo que ustedes tengan como inquietudes. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Muy buena presentación, muy clara e interesante. Durante la presentación tuvimos una pregunta
que era que ¿qué otros desafíos tiene la bioingeniería con respecto a la pandemia del COVID en el presente y en el futuro, al margen de reparar y asistir los equipos, como mencionaste, y bueno, lo de la vacuna que lo mencionaste al final? Claro, básicamente fue andando por esos lados, ¿no? La verdad es que el tema del COVID ya está demasiado avanzado, ¿no? A mí me gustaría decir que ya va pasando y que no tiene mucho para aportar, pero lo cierto es que no es así, ¿no? Queda bastante por hacer todavía. Fundamentalmente los esfuerzos que se están realizando ahora, un poco porque se ve la aplicación directa, ¿no? Y otro poco porque también hay que desviar las investigaciones y los trabajos a lo que la sociedad necesita en cada momento, ¿no? Los esfuerzos más grandes se están haciendo por el lado de el desarrollo de nuevo equipamiento, lo cual es un tema muy conflictivo. Por ejemplo, hubo muchos emprendimientos de respiradores mecánicos y la verdad es que llegó un punto que la sociedad de bioingeniería y la sociedad de terapia intensiva y otras sociedades tuvieron que decir, paren un poco, están olvidándose de que este dispositivo se lo van a meter adentro del tubo de la tráquea a una persona y que lo pueden matar. Estos equipos no se pueden diseñar de un día para otro, ¿no? Así que el desafío está en el desarrollo de estos equipos, pero siguiendo una línea de estándares que no todos tienen tan claro, evidentemente, ¿no? Uno no le puede meter a un paciente cualquier equipo. Esto no es para controlar una turbina, es para controlar una vida, ¿no? Entonces, el desafío que tiene sería ese, poder buscar nuevas formas de asistencia en este tipo de enfermedad en particular y sobre todo en el diagnóstico. Se está trabajando muchísimo en el diagnóstico precoz, de nuevos métodos, ¿no? Automatizados, que ayuden a cosas que el ojo humano no ve y que los sistemas sí. Por ejemplo, la detección a través de radiografías de los primeros indicios que el virus provoca en el sistema pulmonar, por citar algunos casos. Pero bueno, la verdad que están trabajando muchísimo. Bueno, la reparación y el mantenimiento siempre está pendiente, ¿no? Pero en este caso en el cual la demanda, por ejemplo, de respiradores puede ser muy superior a la actual, se están investigando mucho en cómo sobreutilizar un respirador, por ejemplo, para asistir a dos pacientes al mismo tiempo, lo cual requiere interfaces en el medio, pero todo esto es igual que la vacuna, ¿no? Estas cosas hay que probarlas con tiempo, uno no puede apurarse, porque acá lo que está en juego no es un equipo, no es que puede explotar y se quema, está en juego la vida. Entonces hay un planteo adicional que tiene la bioingeniería respecto de otras disciplinas. Creo que aproveché la pregunta, creo que de Mauricio, para explayar sobre esto, que es sumamente importante, ¿no? Sí, la verdad que es un tema muy, muy interesante y la verdad que fuiste muy claro y nos diste como buenos ejemplos sobre la bioingeniería y sus aplicaciones, que la verdad que es un tema que está bueno conocerlo, así que de parte de todo el equipo te agradecemos muchísimo por tu aporte y predisposición y bueno, la audiencia también ahí te estaba agradeciendo por la charla, que estuvo muy buena. Así que muchísimas Bueno, gracias. excelente. Para mí fue un placer. Gracias a ustedes por el interés. Quedo a disposición. Ahí tienen el mail por si tienen alguna pregunta después que surja o algo, alguna inquietud particular, que no la puedo saber yo necesariamente, pero al estar en una sociedad nacional, bueno, evidentemente uno va conociendo gente que anda en casi todos los temas. Bueno, así que espero que les haya interesado, por lo menos para saber que pueden caer en estos temas, aunque no los conocieran de antes. Y aprovecho y les deseo muy feliz día mañana a todos los estudiantes que todavía están en ese camino. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, Gracias. finalmente, de parte de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la UTN Facultad Regional Rafaela y de la UTN Facultad Regional San Rafael y UTN Facultad Regional San Rafael, queremos agradecerles a los disertantes y audiencia que hicieron posible y enriquecedora esta Mega José virtual. Desde lo personal, fue un placer trabajar con ustedes y bueno, hasta la próxima y espero que nos estemos viendo pronto. Buenas tardes a todos. Hasta la próxima.